Y desde Cuenca. Si me pueden ir poniendo de dónde, de qué países nos acompañan, estaría padrísimo. Veo aquí que desde Cuenca, Ecuador, Álvaro. Buenas tardes, buenos días, Cuenca. Buenos días, Álvaro, querido. Perú, a Honduras, Colombia, Austria. Johannes, gracias. Tegucigalpa, Pablo, Colombia, Honduras. Pues qué gusto tenerlos todos aquí. Encantados de que estemos de Piura, tan bonito Piura. Honduras. Pues miren, yo creo que nos acompañan por lo menos de 6 o 7 países queridísimos por mí. Así que pues gracias. Bueno, pues son las 9:05 para poder respetar los tiempos. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias por haber aceptado la invitación para poder participar en este webinar, que como les voy a platicar, pues tiene como propósito platicar y conversar de un tema que realmente está siendo muy complejo en lo que se refiere a los contratos FIDIC y que pues ahora sí que en mis recientes consultorías, trabajos, entrenamientos, es un tema repetido, 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 que pues nos preocupa y creo que además es importante poder tratar. Entonces, desde diversos puntos de vista, lo voy a tratar el día de hoy, esperando que les sea de utilidad. Y bueno, ya está abierto preguntas y respuestas, ya está abierto el chat y de todos modos, cualquiera de los dos, por favor, vayan poniendo preguntas y comentarios y lo que ustedes consideren que pueden compartir con sus compañeros. Pues muchas gracias. Entonces, el webinar se llama De Supervisor Tradicional a Ingeniero FIDIC, oportunidad para la empresa. Originalmente estaba hecho para consultores, pero luego vi que afortunadamente se incorporaron tanto contratantes eh, como otros interesados en la industria, y entonces lo amplié un poco hacia otro panorama mucho más amplio, mucho más diverso. Entonces, la razón de este webinar es esta, precisamente. Una es que estamos viendo cada vez más presencia de contratos FIDIC en la región. Hace algunos años lo que nos pasaba era que estaban pues muy enfocados y promovidos por la banca multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo, que está aquí mi querido amigo Raúl Lozano y otros amigos del BID. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Y como ellos saben, el BID pues empujó desde hace varios años la implementación de contratos FIDIC en los contratos que tienen financiados hacia diversos países. El Banco Mundial ha hecho lo propio y el Banco Centroamericano de Integración Económica también. Pero, sin embargo, nos encontramos en un punto bien interesante. Aquí tenemos participantes de países igualmente queridísimos, Perú y Ecuador, que ya en sus legislaciones locales incluyeron la regulación de incorporar contratos FIDIC para sus contratos públicos locales. Y esto quiere decir que ya está teniendo una tendencia y crecimiento muchísimo mayor. Sin embargo, precisamente les platicaba que de todas estas experiencias que he sido bendecido de tener en los últimos años, me he dado cuenta de que hay todavía muchas prácticas inadecuadas en cuanto a la gestión del contrato FIDIC. Y una de ellas está muy enfocada al ingeniero FIDIC. Hago la aclaración de que yo siempre digo ingeniero FIDIC como una forma de distinguirlo de cualquier otro ingeniero, pero no se llama el ingeniero FIDIC. Es el ingeniero basado en la cláusula 3 de los contratos, libro rojo, amarillo, particularmente de esos hablaremos, pero que yo les llamo ingeniero FIDIC simplemente para diferenciarlo de los demás. Entonces, eh, simplemente para indicar que no es la forma que FIDIC lo reconoce. Eh, por otra parte, identifico otra situación que en la industria latinoamericana tenemos varias figuras que parecen ser similares a el ingeniero FIDIC, pero no lo son. Y son las figuras tradicionales de supervisión de obra que eventualmente hemos tenido durante años, tanto de obra pública como obra privada,
y que en términos generales es el supervisor. Hay algunos otros países como Ecuador que tiene otro nivel de otro actor que es el fiscalizador, del cual no trataremos en profundidad, pero es otro elemento que le pone, al igual que en Bolivia, me parece, el tema relacionado con un punto adicional de integración en el proyecto que siempre nos pone contra la pared cuando hablamos del ingeniero FIDIC. Entonces, hay que verlos de varios puntos de vista. Para los consultores, para los que son los supervisores tradicionales, como yo les puse en el título, estoy viendo que muchos de ellos no saben cómo entrar a esta industria, qué es lo que tienen que hacer. Tuve la oportunidad hace un par de años de trabajar con dos supervisoras muy importantes en México y de ahí precisamente entender claramente en sus funciones cuáles son las diferencias y las preocupaciones que tienen cuando hablamos de los contratos FIDIC. Entonces, este es un paso adicional que es el que yo les quiero compartir. Por otra parte, para los contratantes, he visto que pues sigue la línea de la contratación de la supervisión tradicional. Entonces, inclusive cuando van a contratar un contrato FIDIC, antes contratan un supervisor que está desconectado conceptualmente del ingeniero FIDIC como tal. Entonces, pues hay una situación ahí muy, muy peculiar en la cual se contrata un supervisor para un contrato que no requiere un supervisor, sino una figura distinta que es el ingeniero FIDIC. Y todo esto redunda en algo muy importante, en que el ingeniero FIDIC es un elemento central del contrato FIDIC y por lo tanto el desnaturalizarlo, el no contemplarlo bien, el no contratarlo bien, el no hacer la gestión adecuada, nos lleva a una posibilidad de una no satisfacción de los beneficios que nos trae FIDIC. Y esto es cuando decimos el contrato FIDIC no funciona. Bueno, no funciona porque no le estamos dando la importancia a ciertas figuras, por ejemplo, como el ingeniero o el DAB en su caso y todos los demás procedimientos, o porque realmente tiene algún tema en particular que no lo hace funcionar. Yo particularmente creo que al no respetar la naturaleza y los temas que promueve FIDIC en sí mismo, pues definitivamente veremos una muy posible situación de fracaso. Bueno, hay muchísima información de lo que ustedes podrán ver en la web ahora de qué se necesita en la región, pero la región está en una fase muy importante de crecimiento. Y después de COVID, después de todo este tema tan delicado que tuvimos, está recuperándose y diversos países están tomando diversos rumbos. Esta publicación del Banco Interamericano de Desarrollo ya del 2022, me parece, ya tiene un par de años por lo menos, me gustó por la referencia que habla de lo que se necesita en los proyectos en los próximos años, hasta el 2030, invertir esta cantidad que ustedes están viendo, 2.220.736 millones de dólares en los sectores de agua, saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones para poder lograr los objetivos del desarrollo sustentable. Pero vemos permanentemente que las regiones, los países, están tomando medidas muy importantes para mejorar su infraestructura. Todas en diferentes niveles, en diferentes situaciones, bajo diferentes contextos económicos, políticos, etcétera, pero hay una tendencia a el crecimiento con una situación, pues, de un entorno complejo, pero que requiere para nuestros países este tema. Bueno, en este contexto de lo que se viene para nuestros países, el Banco Interamericano de Desarrollo eh, ha celebrado dos acuerdos, pero el último acuerdo es del de este año, febrero del 2025, en el que el banco renovó y amplió un acuerdo con FIDIC para utilizar este tipo de contratos. Y lo importante, que esto lo voy a hacer en otra ocasión, en otro webinar, es que antes estaba muy limitado al libro rojo y amarillo particularmente, pero ahora lo amplía a, se lo voy a leer, dice las represiones de la colección El Arcoíris de FIDIC 2022, o sea, el libro rojo, amarillo y plata, el libro blanco,
que es el acuerdo contractual para los consultores, que es muy poco utilizado todavía en Latinoamérica, el libro dorado, el diseño, construcción, operación y mantenimiento, el libro verde, que yo creo que el 2021 es una gran herramienta, y la reimpresión de contrato de obras subterráneas Esmeralda y el contrato de dragados. Entonces, fíjese cómo ya vamos a abrir un panorama y un abanico muy, muy interesante de contratos FIDIC en la región. Y esto es relevante, pues porque primero muchos de estos contratos no los conocemos, no se han implementado en Latinoamérica más allá del libro rojo, amarillo, el plata en algunas ocasiones y el dorado en algunas, pero es muy poca la utilización del libro blanco, por ejemplo, para poder contratar a los consultores. Es muy poco utilizado el libro verde, que ahora es una alternativa del rojo y amarillo, que eso es una gran herramienta. A mí me gusta mucho porque es un libro muy sencillo, muy dócil, muy flexible y por lo tanto ya no se considera para obras pequeñas y repetitivas, sino como una alternativa a los libros rojo y amarillo. Pero lo importante de todo esto es que, pues vamos, si juntamos los elementos de eh, el crecimiento de Latinoamérica, sus necesidades, la participación de la banca multilateral, ya tomando una decisión de que se utilicen los contratos FIDIC y esfuerzos realizados locales, como es el caso de Ecuador y Perú, que ya utilizan o ya van a utilizar los contratos FIDIC en sus contrataciones locales, vemos que la tendencia es pues que FIDIC va a tomar una delantera muy relevante. En este contexto, pues hay que recordar que FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que son esos ingenieros que no son los que construyen, sino precisamente los que le llaman la industria del conocimiento. Aquí está don Jorge Díaz Padilla, queridísimo amigo, que somos parte de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y eventualmente que es los consultores a quienes proporcionan en diferentes formas pues la orientación para el apoyo de los proyectos desde la planeación, el diseño, la gestión y por supuesto la supervisión, gerencia de proyecto y otros servicios especializados. ¿Qué hace un supervisor tradicional? Pues lo que vemos aquí en términos generales, puede haber más o puede haber menos, pero el rol de supervisor externo de construcción es realmente monitorear y verificar las obras que lleva a cabo el contratista en una forma, no quiero decir pasiva, porque no es pasiva, es muy activa, pero en una forma muy conceptual y definida para el contratante y sobre todo buscando pues que se cumplan las normas y especificaciones, es el gran ojo visor de las contratantes y eventualmente pues toma en cuenta pues todo lo que se está llevando a cabo. Pero cuando lo vemos con el ingeniero FIDIC y cuando estas empresas supervisoras y los contratantes ven lo que hace el ingeniero FIDIC, probablemente se quedan como un poco sorprendidas y eso es realmente el motivo de esta charla que les quise compartir. Vamos a volver un poquito a los contratos FIDIC. Pues, ¿por qué son los contratos FIDIC importantes? Pues porque son estándares internacionales que tienen muchísimos años, emitidos por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que realmente es la federación, la agrupación de cámaras de consultoría alrededor del mundo. Si ustedes entran a la página de FIDIC hasta abajo, se ven todas las organizaciones locales desde China, Estados Unidos, Canadá, México, Francia, todas estas organizaciones que forman parte de FIDIC. Entonces, esto habla de lo rico que es el conocimiento en FIDIC. Y estos contratos no están hechos por FIDIC como una organización solamente, sino que están hechos por grupos de trabajo que tienen colaboración con otras organizaciones y buscan durante muchos años pues las mejores prácticas. ¿Qué son las mejores prácticas? Pues lo que se entiende que ha funcionado y que ha sido producto de pues muchas veces de errar y a veces muchas veces de coincidir. En este caso, lo que busca FIDIC es mucho el balance contractual, que los riesgos y las obligaciones y los derechos estén bien
definidos y bien determinados para cada una de las partes contratantes, que en realidad son contratante, contratista, y hay participantes que ahorita vamos a ver que son dos particulares que en FIDIC nos están pues requiriendo los contratos. Pero lo importante es que FIDIC proporciona un marco de gestión muy equilibrado y sobre todo tendiente a la mejora en las relaciones y sobre todo búsqueda de realización del proyecto. Y como yo he dicho últimamente, una búsqueda obsesiva por evitar controversias que disminuyan la posibilidad de un conflicto. Y eso también es de gran valor. Aquí tenemos la gráfica de FIDIC, no es la razón del día de hoy, pero simplemente verán como FIDIC en estos cinco libros, que no son todos, ya son muchísimos más, como ustedes vieron en lo que fue el acuerdo BID-FIDIC, pues estos 5 libros manejan los diferentes tipos de gestión contractual, o lo que le llamamos Project Delivery System o forma de contratación, dependiendo de cómo se determine. Pero en esta variedad existen, me voy a referir únicamente al libro rojo y amarillo, que son los que naturalmente pueden entrar más allá de los especializados. El libro rojo, que es el tradicional, que es en el cual el diseño lo realiza el contratante por un tercero o por sí mismo y se lo da al contratista para que ejecute las obras. A diferencia del libro amarillo, que el contratante le encarga al contratista el diseño y construcción de las obras. En estos dos contratos se requiere una figura que es el ingeniero. El ingeniero FIDIC, como yo ya les comenté y aclaré, y el DAP. En el caso del libro plata, que aquí lo puse porque estaba en la imagen, que es el EPC, llave en mano, no se necesita un ingeniero. O sea, no hay ingeniero necesariamente en el contrato plata EPC. ¿Qué pasa con estos casos en los que se requiere el ingeniero? Bueno, el ingeniero FIDIC, primero, hay quien como ve que dice el ingeniero y piensa que es una persona física, como está aquí este señor, pues no es una persona física solamente. Puede ser una persona física, una persona individual o natural, como se le llame en sus diferentes lugares, o puede ser una empresa. Hay muchas empresas, como son las empresas supervisoras, que llevan a cabo estas gestiones. Entonces puede ser una persona física o una persona jurídica. Regularmente es una persona jurídica, es una persona moral, una sociedad que tiene dentro de su especialización la supervisión técnica, la gestión de proyectos, la administración contractual. Pero en el caso del contrato FIDIC tiene varias particularidades que vamos a ver. Uno es el administrador contractual con un rol activo y determinante para el funcionamiento del sistema FIDIC. Fui muy claro en poner sistema FIDIC y no solamente el contrato, porque el contrato tiene todo un sistema. Y este sistema, el momento de que lo desconectamos alguno de sus elementos, entonces ya no funciona de la misma forma. El tema es que con el ingeniero FIDIC tiene roles y responsabilidades que le atribuye tanto el contratante cuando lo contrata, porque el ingeniero lo contrata el contratante, es decir, el dueño de la obra, el empleador o el cliente, como se le llama en muchos lugares, pero FIDIC lo llama el contratante en su versión en español, como con el contrato de FIDIC de obra, es decir, el libro rojo o el libro amarillo, pero son con roles muy distintos a los del supervisor tradicional del que vimos. Aquí les puse una lista, no pienso ni les voy a leer todo, de todos modos, para los que les interese, me mandan un correo y les mando la presentación con todo gusto. Eh, Primero, no está hecho en orden de las cláusulas y segundo, no necesariamente corresponde a los términos del contrato FIDIC. Lo aclaro porque lo preparé, pero no lo hice con esa intención, sino simplemente de señalar qué es en términos generales. Pero casos que me gustaría destacarles es el ingeniero, además de ser un administrador del contrato, da interpretaciones del contrato, da la instrucción, es la única forma en que se dan instrucciones al contratista, es decir,
el contratista solamente puede aceptar instrucciones del ingeniero. El ingeniero es aquel punto de recepción de todas las notificaciones y comunicaciones. Es decir, no hay comunicaciones directas, salvo en casos muy específicos, entre el contratante y el contratista. Todas las comunicaciones se dan a través del ingeniero, quien es el que tiene esta gestión. En algunos casos revisa el diseño, como es el caso del libro amarillo, determina si un diseño es adecuado o no, según alega el contratista en un libro rojo, revisa los sistemas de gestión y calidad, etcétera, y tiene algunas otras atribuciones en las que tiene que hacer determinaciones y o acuerdos, pero de una forma neutral. Eso es el punto, uno de los puntos más importantes y me detengo aquí un momentito. Ustedes verán en rojo que cuando digo trámite, resolución de reclamos es cuando el contratante o el contratista, porque los dos pueden presentar un reclamo al ingeniero, el ingeniero tiene que recibir ese reclamo a través de una notificación, en la famosísima cláusula 20, de la que todo el mundo hablamos, ¿verdad? Y existe un procedimiento. Además, en la versión 2017, un procedimiento mucho más detallado, en el cual el ingeniero tiene que determinar si el reclamo fue presentado a tiempo, en forma, tiene que ver si hacerlo en una forma consistente, tiene que evaluar la consistencia del reclamo, pero tiene una obligación en el momento en que entra a evaluar el reclamo de actuar no como representante del contratante, sino en una forma neutral. Y esta es la alarma que a todo mundo le suena porque dicen, bueno, a ver, el contratante contrata al ingeniero y el ingeniero, pues entonces resulta que cuando se trata de un reclamo, el contratista, en lugar de defenderme, como es la visión del supervisor tradicional de yo estoy apoyando al contratante y el contratante requiere mi apoyo para que si le presento un reclamo al contratista, yo lo apoye. Entonces, en este caso no. En este caso, el ingeniero FIDIC tiene que ser neutral. Esa es su misión. Y aquí es curioso porque precisamente el contratante le da esas facultades en el contrato FIDIC, rojo y amarillo, me estoy refiriendo a estos particularmente. Es decir, no es solamente que sea una obligación moral o profesional, es una responsabilidad y una obligación contractual ser neutral. Entonces, esta es, repito, la gran alarma que suena en las supervisoras tradicionales. Me acuerdo precisamente cuando tuve este training con las supervisoras, estas supervisoras mexicanas, que me decían, es que esto es inconcebible en un mercado en el que yo le tengo que decir al contratante qué es lo que tiene que hacer para defenderse del contratista y poner una posición. Ahorita vamos a entrar al tema de neutralidad y por qué es. Muchos piensan que es como una cuestión ilógica, pero tiene una razón de ser. Eh, Volviendo un poquito a las otras atribuciones, revisa y aprueba el programa, aprueba los pagos, que esa es otra parte que hemos visto cuando se trata de contratantes públicos, que cuando interviene el ingeniero en todo este proceso de aprobación y de gestión y ya de aprobación definitiva de los pagos, tiene que coincidir con otros trámites administrativos. Acabo de estar en un proceso muy interesante en el que estuvimos trabajando con la contratante, cómo podía, es una contratante pública, cómo podía hacer empatar las gestiones que hace el ingeniero, cómo correspondía en ese tiempo las gestiones internas del contratante, porque son gestiones de sus unidades administrativas, y cómo hacer para poder darle el valor del certificado de pago, que es de un ingeniero particular, para que sea una instrucción de pago al contratante, que es un contratante público. Entonces, todas estas cosas son las que continúan siendo parte de este proceso de adaptación y entendimiento contratante-ingeniero para efecto de la seguridad de las partes en el contrato. Eh, Insisto, si gustan, con todo el placer les envío la presentación
en cuanto me lo indiquen. Bueno, entonces el ingeniero FIDIC tiene, así como ponemos esta imagen, por cierto, la hice con inteligencia artificial y me pareció fuera de serie estas imágenes, ahora ya la calidad que tienen. Entonces el ingeniero FIDIC tiene que ver a muchos lados. No solamente tiene que ver la supervisión técnica, tiene que ser supervisor técnico, tiene que revisar el tema del diseño, tiene que recibir los reclamos, tiene que ser interpretaciones contractuales, tiene que ser neutral, tiene que tener un tema de administración documental. Bueno, todos estos puntos exceden lo que originalmente tiene una supervisora tradicional. Entonces, nuevamente, una de las que a muchas personas le llaman la atención es la de la neutralidad y no solamente actuar en representación del contratante, porque el contrato dice, cuando el ingeniero actúe bajo estas cláusulas, no se entenderá que está actuando en representación del contratante. O sea, no es solamente una situación de neutralidad vaga, sino es literalmente una instrucción de que no actúe en representación del contratante. Entonces, ¿cuál es esa razón? Bueno, la neutralidad tiene como propósito garantizar la seriedad del consultor. Es decir, ¿por qué un consultor debe de ser neutral? ¿Por qué debe decirle al contratante, señor contratante, usted no tiene derecho a no pagarle al contratista en caso de que sí lo deba hacer? Señor contratista, usted no debe, o sea, usted debe de tener un periodo de extensión, ampliación, de corrección de defectos, pues porque existe esto y no solamente lo tiene que hacer porque se lo pide por capricho el contratante, sino porque el ingeniero lo determinó. La neutralidad es para los dos. Pero lo más importante es recordar de dónde viene toda esta figura del ingeniero. La figura del ingeniero FIDIC viene de una organización que promueve la ética, la profesionalización, el adecuado comportamiento de los consultores. Eh, Diciéndolo en palabras completamente abiertas, yo lo que he identificado es que hay una falta de confianza en los actores en la industria. Entonces, preguntas que regularmente me hacen son, bueno, ¿y qué tal que el ingeniero no es leal con el contratante? El contratista, ¿qué tal que el ingeniero mantiene las relaciones con el contratante y para no perder su trabajo, entonces no resuelve en forma neutral? Este tipo de cosas no son temas ni jurídicos ni económicos ni comerciales, son completamente de confianza. Entonces, es ese punto donde todavía no hemos llegado a desprendernos de este tema y será una gran responsabilidad de las consultoras que se conviertan en ingenieros FIDIC, pero no solamente de las consultoras, sino de los contratantes, llegar a este punto en el que el ingeniero FIDIC pueda ya realmente llevar a cabo gestiones neutrales y determinaciones neutrales con absoluto respeto del contratante y que el contratante reconozca el valor de esta determinación neutral por el ingeniero. Es decir, que el ingeniero no sea solamente aquella persona que le habla al oído diciéndole todo está bien, todo está bien, todo está bien, sino señor contratante, mire, si pagamos hoy, nos vamos a ahorrar un problemón el día de mañana, o señor contratante puede estar seguro de que no pagar hoy no va a tener el día de mañana un problema. O sea, es un tema de ética profesional, pero además de compromiso y responsabilidad profesional. Lamentablemente, en todo este contexto, hay muchas percepciones, así lo voy a decir, percepciones y opiniones, no estoy afirmando, de que hay malas prácticas en la industria entre contratantes, supervisores y contratistas. Y eso ha llevado a que se transmine esta situación hacia al ingeniero FIDIC, que más allá de todas las situaciones que tiene un supervisor tradicional, eventualmente va a tener que tener un rol más activo, inclusive un poco, yo diría, sustituyendo los temas relacionados con lo que el contratante haría por sí mismo. Bueno, entonces,
En el caso del ingeniero FIDIC en Latinoamérica, pues el ingeniero FIDIC, como ustedes ya lo vieron, y muchos de ustedes lo saben mejor que su servidor, tiene obligaciones y atribuciones más allá de las conocidas por los supervisores. Muchos de estos temas chocan con los procesos internos de la administración. ¿Cómo voy a permitir como administración que una empresa particular tome una decisión sobre mi presupuesto público? ¿Cómo voy a permitir, desde el punto de vista de legalidad, que el ingeniero pueda llegar a determinaciones cuando yo como servidor público soy responsable? Entonces he visto temas, por ejemplo, de los cuales, a pesar de que se contrata un ingeniero FIDIC, y este ingeniero FIDIC es una empresa sumamente profesional, persiste esta desconfianza y encima el ingeniero FIDIC se pone supervisiones y se ponen órganos que todavía revisan la función del ingeniero FIDIC. ¿Qué es lo que pasa? Pues la responsabilidad profesional se diluye y además se termina quedando en los servidores públicos y en estas entidades la responsabilidad administrativa. Entonces, no es, no es el mejor de los mundos. Otro tema es que la neutralidad no es comprendida, o sea, mucho es el tema de confianza, como platicamos. Y un tema que me gustaría enfatizar es cuando se nombra al ingeniero FIDIC no como un externo, sino como una parte del contratante. Y aquí les quiero compartir un poco lo que he logrado percibir y que espero que les sea de utilidad. Por favor, vean el título, se llama El ingeniero FIDIC interno, pros y contras aparentes, aparentes, y la realidad pues, se las voy a comentar. Entonces, los pros aparentes es, bueno, si yo tengo un ingeniero que necesito bajo el contrato FIDIC, me ahorro el, los honorarios, que pueden ser muy importantes dentro del contexto de los servicios, y entonces me lo ahorro. Segundo, voy a tener una comunicación muchísimo mejor pues, con una persona interna y me voy a alinear muchísimo mejor. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esta persona nunca va a poder ser neutral y nunca va a poder gestionarse realmente como un ingeniero FIDIC independiente cuando se requiera. Puede ser muy eficiente dentro de la administración contractual, pero puede no cumplir con todos los temas de que requiere FIDIC. Entonces, y yo hay veces exagero diciendo que esta persona que eventualmente sea una gestión como ingeniero FIDIC interno, si resuelve algo en contra del contratante, entonces, pues es literalmente una traición a la patria. Yo lo digo entre broma y serio. Bueno, contrapas aparentes, que dicen los contratantes. Bueno, objetividad, yo necesito una persona que me defienda. Bueno, no es el caso de lo que tú necesitas de un consultor real que te diga lo que tú realmente necesitas. Y la otra contraparente es que si yo tengo un externo, las decisiones estarán basadas en las orientaciones del proyecto y no las mías. Y esto es una falacia. El otro día alguien me decía, bueno, es que lo que será importante es ver cómo no pagamos dentro de este periodo. Y dice, bueno, es que es una falacia porque el extender el plazo del pago es simplemente poner el proyecto en condiciones difíciles y es una falacia pensar que el no pagar en tiempos cortos pues nos va a beneficiar porque esto tiene otro tipo de implicaciones. Entonces tenemos este tipo de ideas. Entonces, el ingeniero FIDIC interno que está siendo muy utilizado en Latinoamérica es una gran falacia porque realmente no se cumple con los estándares del proyecto. Entonces, bueno, ya empezando a cerrar nuestra idea, para los supervisores, para todos aquellos que cumplan su rol de consultores, consideren que hay múltiples oportunidades en Latinoamérica para dar este salto, para dar esta situación de el supervisor tradicional al ingeniero FIDIC. ¿Qué quiere, qué es esto lo que requiere? Pues no se requiere capacitación, entrenamiento, pero entendimiento sobre todo de los roles y responsabilidades del ingeniero FIDIC y entender qué es lo que se puede esperar de ellos. También se requiere una reestructura organizacional. No es la estructura normal. Alguien me preguntaba algo muy interesante el otro día. Oye, ¿qué piensas de un ingeniero FIDIC que tenga su parte técnica, entender que es una empresa, su parte técnica por una parte y su parte de
determinación de reclamos por otra para que pueda ser realmente independiente en sus funciones. Me pareció muy interesante porque esta distribución organizacional posiblemente quite esta idea de que o le quite la idea o la situación a los que están en el área técnica de estar influidos por las reuniones del contratante y eventualmente poder tener una situación muchísimo más objetiva. Las figuras son muchísimas. Puede haber entrenamientos, capacitaciones, redistribución, realizaciones. Cada empresa tiene su funcionamiento, cada empresa tiene sus misiones, sus visiones, sus formas de ser. Entonces, no es algo que sea una sola solución para todos. Pero algo muy importante, y me surgió en una reunión que tuve con contratante, contratista e ingeniero, fue que yo vi el rol del ingeniero completamente apagado y sumiso, y un poco así como temeroso. Yo aquí les quisiera decir, por eso puse el término que no me gusta mucho de empoderado, pero un poquito lo tiene que empoderar el contratante y se tiene que entender que esta persona va a tomar el rol. También me preguntan, oye, ¿y qué tal si este señor no hace bien su función? Bueno, pues precisamente hay que contratarlo bien, hay que saber que tiene conocimiento de FIDI, que sabe sus roles, pero que puede ejercer la autoridad suficiente para poder cumplir con lo que el contrato le exige. Por eso puse empoderamiento eficiente, porque no es un rol en el que sea una actitud o una conducta pasiva, sino que tiene que ser muy poderoso para poder guiar el contrato a su finalidad. El contratante, por su parte, también tiene que poner de su cosecha para que las cosas salgan bien. Seguimos viendo que el contratante, antes de que contrate el ingeniero FIDIC, sigue contratando supervisores. Entonces, lo que les digo es, ya no contraten supervisores, contraten a un consultor que en todo caso lleve a cabo, si su legislación lo dice, labores de supervisión, pero sobre todo las funciones que están establecidas en el contrato de construcción, libro rojo o amarillo, según sea el caso, y conecten las atribuciones y las obligaciones. Porque otro problema que existe es que la contratación que se tiene entre contratante y consultor, así lo voy a llamar, no necesariamente dice lo que el contrato FIDIC, rojo y amarillo, le pide al ingeniero que haga. Entonces, hay una desconexión conceptual. Y entonces aquí en este contrato le tengo que decir, señor ingeniero, señor consultor, usted va a hacer todas estas labores, pero particularmente va a tener que hacer las funciones de ingeniero FIDIC bajo el libro rojo o amarillo, que se celebrará para el proyecto tal, y que no quede ninguna duda de que él va a fungir como ingeniero y no solamente como otra función. Esta eh, consulta o esta preocupación me surgió en un caso en el que tuvimos en el que un contratante dijo es que no quiere hacer estas funciones porque dice que no estaba en su contrato. Entonces fue cuando yo realmente me puse, pues yo dije es que hay una desconexión porque el contrato FIDIC no lo firma el ingeniero. El contrato FIDIC lo firman el contratante y el contratista y dicen, el ingeniero va a hacer esto, pero el ingeniero nunca lo firmó. Entonces, en el contrato que firma el contratante ingeniero, tiene que decir que tiene que hacer todas esas funciones. Dos, como ya lo estaba diciendo, coordinar el contrato del ingeniero FIDIC con las atribuciones del libro rojo amarillo con el que vaya a desempeñarse. Por supuesto que hacer la correcta selección del consultor. Hoy en día todavía no hay muchas personas, por ejemplo, certificadas o capacitadas por FIDIC, pero no es todavía el momento de hacerlo. Va a haber un momento en el que va a suceder que se requieran certificados de participación, experiencia. Sobre todo la experiencia todavía no es posible acreditarla por muchos. Entonces, los contratantes, con toda la justificación del mundo, dicen, es que si pido certificaciones y si pido experiencia, estoy cerrando las posibilidades de selección. Bueno, habría que buscar otras alternativas como
tú tendrás que capacitarte o tú tendrás que tener todas estas situaciones, por lo menos alguien que conozca tu equipo técnico, administrativo, legal de FIDIC y que sepa que yo como contratante puedo confiar en ti. Entonces, la correcta selección del consultor va a ser importante. Pero lo más relevante es que ya pasados estos filtros, el contratante le permita al ingeniero tener el funcionamiento adecuado, porque si no, pues se rompe el esquema del contrato FIDIC. De la misma forma, las partes, el ingeniero FIDIC y la gestión contractual son importantes porque el contrato está hecho de esta forma, es como un baile, ¿no? Como un rompecabezas que se va gestionando. Y si nosotros fallamos en alguno de estos temas, no escogiendo bien al ingeniero, no dándole los roles, limitándoselos, poniéndolo como interno, todos estos procedimientos que han sido hechos para precisamente promover mejores prácticas, se van desmoronando, se van haciendo poquito, poquito, poquito. Entonces, y la otra es, claro, exigirle al ingeniero su debida actuación. Eh, Nuevamente, preguntas recientes que he tenido, oye, ¿qué pasa si cuando presenta el reclamo y pasan los 14 días y no dice nada y se entiende que ha sido tácitamente aprobado? Bueno, entonces quiere decir, ¿tienen algún tipo de responsabilidad? Sí, claro. Claro, es un tipo de responsabilidad profesional. No quiere decir que le estemos dando carta blanca. Y por eso también los consultores requieren una importante capacitación, una sensibilización para entrar a este mercado. Bueno, entonces conclusiones y recomendaciones que les doy antes de cerrar. No perder de vista que el ingeniero FIDIC es una gran oportunidad profesional en negocios para los consultores, pero también para los contratantes y contratistas al utilizar el contrato FIDIC. Por eso les decía que al principio lo había hecho un poco para consultores supervisores y cuando vi que nos iban a hacer el gran honor de participar muchos de otros profesionistas como ustedes, de contratantes y contratistas, dije, es que es el momento para que podamos decir que no solamente es una oportunidad de negocio, sino que es una gran oportunidad para hacer funcionar adecuadamente el contrato FIDIC y que permita la realización de nuestros proyectos. Entonces, las empresas consultoras y las partes requieren un cambio de chip, un cambio de mentalidad y preparación para enfrentar este nuevo reto que se abre en el mercado. Para los contratantes, también el ingeniero FIDIC representa una parte fundamental del éxito de un contrato de esta naturaleza y pues, la contratación adecuada, la implementación apropiada de las condiciones particulares y las facultades de gestión van a ser muy relevantes. Pues bueno, termino 10 minutos antes para poder atender las preguntas que amablemente me están haciendo. Dice Alberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. En el Perú la realidad es que la intervención de la Contraloría y el Ministerio Público hacen que los funcionarios muchas veces actuamos con temor. Las actuaciones de dichas instituciones se basan en desconocimiento. Coincido plenamente y eh, creo que hay varios temas que en todos los lugares donde he tenido la gran bendición de colaborar, veo en Latinoamérica son las responsabilidades administrativas, la Contraloría, pero creo que aquí también hay algo relevante. Hay que involucrar a las Contralorías en el conocimiento de los contratos FIDIC, explicarles cuál es la razón. Eh, yo creo que tienen una gran función las contralorías, pero sí hay que involucrarlas y decirles cuál es la razón por la cual el contrato es un gran contrato, esto funciona de esta forma y también pues que no deben de auditar a los ojos de una contratación gubernamental, porque no estamos hablando de una contratación gubernamental. Ahora, mi querido Alberto, aquí es un reto interesantísimo que ustedes tienen en Perú y será lo mismo en Ecuador, eh, porque al incluir en la legislación de contratación pública los contratos FIDIC, ya vamos a empezar a tener una mezcla de regulaciones locales con el contrato en sí mismo. Acabo de estar aquí en tu hermosísimo país en la presentación de mi libro y en la DRBF, y en la presentación del libro precisamente hubo una parte muy interesante sobre
cómo operaría ya y cuáles serían algunas situaciones que tendrían que modificarse por las contratantes para que operaran los contratos FIDIC. Romina fue una de las presentadoras que hizo una estupenda presentación. Búsquenla, porque ella en ese caso dijo cuáles eran las cosas que estaban en la legislación pública y en el contrato FIDIC y que debían de tomarse en cuenta. Entonces, ustedes en particular y Ecuador tendrá un reto todavía mayor, que es el de el contrato FIDIC, encajarlo en la contratación gubernamental y que esta eh, cohesión, esta fusión, sea entendida por sus órganos fiscalizadores. Entonces, es un estupendo, estupendo reto, ¿no? Que seguramente les dará muchísimo temas por conversar. Segundo, gracias, Miguel Alberto. Eh, Álvaro, Roberto, ¿qué tipo de certificación física es necesaria para ser ingeniero físico como lo estamos abordando ahora? Bueno, esto es un tema muy importante. No hay ninguna exigencia hasta ahorita en ninguna parte obligatoria, mandatoria, legal, de que se requiera una certificación para actuar en ninguno de estos temas. Empiezo como adjudicador. Las personas que estamos certificados por FIDIC tenemos la certificación, pero eso no quiere decir que seamos los únicos que podemos hacerlo. Cualquier persona puede ser adjudicador que cumpla con los requisitos que esperan las partes. Lo mismo pasa con el ingeniero FIDIC. Hay unas certificaciones que acaban de salir, precisamente acaban de terminar unos exámenes que son eh, gestor de Contract Administrator, si no mal recuerdo. Entren a la página de FIDIC, con FIDIC Credentialing Limited. Les quiero decir que vale la pena y hay muchísimas oportunidades para muchos profesionistas en toda Latinoamérica. Entren ahí. Si también, si ustedes quieren ahí mandarme un correo, con todo gusto los oriento. Si algo, yo soy un creyente absoluto y todos los que me conocen saben que es cierto, es que yo soy un creyente en compartir el conocimiento y apoyar todo lo que sea necesario para lograr las cosas que se hagan bien. Entonces, si alguno de ustedes se quieren, eh, por favor, contactarme y decirme, oye, ¿cómo se hace el certificado, aquí en contacto, todo esto, cuentan conmigo perfectamente. Pero yendo a la pregunta, no hay ninguna certificación hasta ahorita que sea obligatoria. Certificaciones que existen actualmente, la de Contract Manager, la de adjudicador, la de Procurement Specialist, que es una que acaba de salir, que son las certificaciones para la preparación de condiciones generales y particulares y la contratación de los proyectos FIDIC en términos generales, y la de Trainer. Entonces, pues es eso. Repito, si necesitan alguna orientación, cuenta conmigo. ¿Qué requieren los contratos? Dice Roberto, envían preguntas por correo previamente, podrán responderles ahora. Hoy, ¿saben que no quisiera abrir ahorita el Outlook? Si me lo vuelven a poner, con todo gusto aquí lo respondo, pero no quiero abrir para precisamente evitar el tema de las pantallas. ¿Qué requieren los contratos FIDIC para su correcta implementación? Esta es una muy buena pregunta. Javier, hay unos principios que se llaman los principios de oro, los Golden Principles de FIDIC, son 5. Y propiamente lo que dice FIDIC es, tú tienes que guiarte por 5 reglas que son, digamos, las fundamentales para que un contrato FIDIC opere como debe de operar. Que los roles y responsabilidades de las partes se respeten, que no se modifiquen estas funciones que tienen las partes, que son el 1 y el 3, que están muy ligados. Segundo, que sean eh, las condiciones particulares sean redactadas en forma clara y precisa, que eso es muy importante, porque es un contrato que es muy diferente al que estamos acostumbrados a analizar, administrar, modificar. Y la quinta es que todos los contratos, salvo que exista un impedimento legal, tienen que tener un dispute board, un adjudicador para prevención y resolución de disputas. Por supuesto que hay muchísimas otras circunstancias, pero si me preguntas
¿Cuáles son las recomendaciones de FIDIC para poder llevar a cabo bien y lograr un buen contrato? Son estas. Igualmente, si la necesitan, pueden buscar Golden Principles, lo bajan de ahí, es completamente gratuita la publicación, y si no, contáctenme y se las mando. Dice, tenemos claro que el ingeniero administra el contrato es Fredesby. Tenemos claro que el ingeniero administra el contrato y debe ser neutral, pero si realiza variaciones en el alcance, tiempo y costo del contratante, ¿tiene la autoridad para aprobar estas variaciones o solo el ingeniero FIDIC? Esta es una estupenda pregunta. Si ustedes piensan que debe de haber limitaciones al ingeniero FIDIC en cuanto a estas modificaciones, las pueden incluir en sus condiciones particulares. Es decir, FIDIC no es contundente y tajante en el sentido de que debes de dejarle todo al ingeniero FIDIC, ni contundente y tajante en el sentido de que el contratante no puede intervenir en nada. Si ustedes no modifican las condiciones particulares, entonces el ingeniero sí va a tener todas las facultades. En los libros rojo y amarillo, en la segunda sección de su libro, hay unas guías. Y en esas guías, que son las guías para la preparación de condiciones particulares, se hacen algunas recomendaciones o sugerencias de cómo pueden ustedes limitar ciertas circunstancias del ingeniero, que son, oye, si fueran variaciones o reclamos mayores de tal cantidad, entonces requieres la opinión del contratante o requiere la aprobación del contratante. Yo les invito para que no se queden con una idea imprecisa por lo rápido del tiempo y esta charla, que acudan a esas guías y vean cómo FIDIC recomienda que puedan irse limitando. ¿Y qué es lo que hace FIDIC? Pues dice, mira, se puede limitar en ciertos contextos y pone ejemplos. Entonces, la respuesta es, eh, estas variaciones y estas modificaciones, aun siendo neutrales, pueden tener ciertos candados si considera el contratante que se requieren, pues porque son parte de sus políticas, ¿no? Eh, Dice Nadia, en todo caso, doctor, ¿qué competencias o certificaciones considera imprescindible para que un ingeniero de supervisión en Perú que aspire a aplicar estándares FIDIC de manera efectiva? Miren, yo les diría, y Perú es un campeón de entrenamientos, entonces, primero, consíganse entrenamientos, vean personas que les puedan empezar a orientar sobre este tema, pero algo muy relevante, empiecen a ver en los contratos que son FIDIC, empiecen a ver qué les piden sus contratantes. Algunos contratantes, por ejemplo, están pidiendo certificaciones de algunos trainings, algunos están pidiendo experiencia, algunos ya tienen experiencia, entonces ellos están tomando el camino. Y esa es la parte de lo que yo he notado, que hay algunas empresas que ya tomaron ese camino y están teniendo muchísimas actividades, y hay otras que están tomando un camino tradicional y que no han logrado poderse enfocar. Entonces, yo diría, son entrenamientos, lean, busquen recursos, entren a la página de FIDIC, busquen las certificaciones. ¿Qué certificaciones? Yo diría que la de Contract Manager es la que debería de tener un supervisor, pero también pueden tener otras como el de Procurement Specialist, que es para preparar sus guías, etcétera. O sea, dependiendo de lo que cada uno quiera hacer. Eh, para las certificaciones en otras manos de Procurement Specialist es prescindible haber tenido experiencia en manejo de contratos bajo aspectos FIDIC. Ok, bueno, esa es una buena pregunta también. Sí se necesita. Quiero decirles que hay, eso es extraoficial, pero lo puedo decir, sí hay cierta preocupación de que en algunas áreas del mundo no hay mucha experiencia y entonces van a facilitar algunos cursos que sustituyan de alguna forma o fortalezcan la falta de experiencia. Entonces, estén muy atentos en este tema porque para los que tengan experiencia, busquen la experiencia. Ahorita hay entrenamientos, certificaciones, etcétera, de una forma un poco más eh, pues cotidiana. Pero para los que quieran certificaciones, estén muy pendientes del FCL. Si entran ustedes a FCL, a Free Credential Unlimited, lo que van a ver es que les dice si estás interesado en algún tipo de certificación, me anoto y a ustedes les va a llegar automáticamente una referencia. Entonces, hagan, hagan,
háganlo y les va a llegar en automático. ¿Qué tipo de modelo de contrato recomienda para contratar a un ingeniero FIDIC? Bueno, el libro blanco es el normal, es el que está pensado para contratar a un ingeniero FIDIC. Efectivamente, los contratos de supervisión estándar no se adaptan fácilmente a las actividades requeridas. Ese libro blanco, pero sin embargo, tomen en cuenta que siempre va a ser muy necesario, como un sastre, ver cuáles son todas estas obligaciones. Entonces, el libro blanco lo que hace es tener un apéndice, un anexo, que dice cuáles son todas las obligaciones del consultor. En ese anexo, yo a veces digo una solución tan sencilla como el consultor tendrá todas las obligaciones que se encuentran establecidas en el libro rojo amarillo, versión tal, para el proyecto tal. Punto. Ya no los tienen que describir todos. Entonces, es parte de lo que tienen que hacer. Entonces, el libro blanco es el que ustedes pueden utilizar. ¿Cuál sea la intervención más relevante de un ingeniero FIDIC y la prevención y solución de disputas entre las partes involucradas en un proyecto de infraestructura? Muy buena pregunta. Mi querido Edgar, ¿cómo estás? Un abrazo. Bueno, el ingeniero FIDIC en realidad hace una prevención indirecta de disputas. El rol real de prevención de disputas lo tiene el Dispute Board, el DAB, pero indirectamente el ingeniero, cuando se le presenta un reclamo o alguno de estos tópicos que requiere su neutralidad, tiene que tratar de ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo y si no llegan a un acuerdo, a una determinación. Yo te diría, mi querido Edgar, que la parte más relevante es que tengan estas capacidades y entrenamientos como los que la Cámara de Consultoría damos, de gestión de liderazgo, de comunicación efectiva, etcétera, porque, como digo, puedes tener el mejor ingeniero, el mejor abogado del mundo, pero puede no ser el mejor dispute board. Lo mismo puede ser el mejor supervisor del mundo, pero no necesariamente cumplir con lo que te pide FIDIC. Entonces, hay que, además, eh, enfocarse a este tipo de habilidades blandas en las cuales permitan que lleguen a un acuerdo. Yo creo que eso sería lo más relevante, mi querida. En un proyecto es obligatorio contar con una PMO para que brinde asistencia al proyecto. Pues no, en realidad en un contrato FIDIC el PMO ya es a través del ingeniero. No se necesitan otro tipo de figuras. Y eso es algo súper discutido en muchas legislaciones cuando lo exige la ley local. Entonces a veces no es claro si la ley local aplica al contrato FIDIC, etcétera. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista purísimo, el PMO realmente lo hace el ingeniero. ¿Qué pasa si de acuerdo a la normativa, Wilson, qué pasa de acuerdo a la normativa ecuatoriana en un contrato se tiene un ingeniero FIDIC externo y un administrador de contrato? ¿Puede el administrador de contrato tomar decisiones de aprobación sobre el contrato por funciones que traslapen de acuerdo a las funciones del administrador? Bueno, eh, lo ideal y lo que debe ser es que no haya un administrador de contrato que tenga comunicaciones paralelas. Lo importante es que el ingeniero FIDIC sea el que tome esas decisiones, mi querido Wilson. Y ya he visto casos en los que se dan instrucciones diversas y les quiero decir, aquí tengo amigos contratistas, los que se tienen este tipo de circunstancias, los que tienen direcciones opuestas, direcciones encontradas, muchas veces aprovechan estas circunstancias porque las circunstancias se dan o bien o no ejecutan el proyecto pues porque se quedan paralizados. Entonces, ayuden a sus contratistas teniendo una sola voz. Y en el caso del ingeniero FIDIC, la voz es el ingeniero, nada más. Eh, ¿Qué estrategias concretas propondría para sensibilizar a las contralorías sobre el funcionamiento del contrato y evitar interpretación? Entrenamiento, solamente. Sensibilización, inclusión en los términos de referencia. Lilian, el Tren Maya, ¿bajo qué modelo de contrato se ejecutó? Hubo varias partes, pero entiendo que fue contratos de obra celebrados por la Secretaría de la Defensa Nacional con sus contratistas, que no necesariamente, como está confirmado ahora por la Ley de Obras Públicas, se rige bajo la Ley de Obras Públicas. Entonces, lo único que te puedo decir es que no fue un contrato FIDIC. Bueno, habló de un empoderamiento eficiente del ingeniero. ¿Cuáles son las principales herramientas y facultades que deben reforzarse para garantizar? Son muchas, pero yo creo que una es que el contratante le dé las facultades y que estén conscientes todos de que esto tiene que funcionar.
En un caso para uso del libro rojo, es considerable que la misma firma que supervisó el diseño del proyecto se convierta posteriormente en el ingeniero. ¡Ah! Delicadísimo. No, no es lo ideal. No es lo ideal que el diseñador sea el ingeniero posterior por una razón muy sencilla. Porque cuando el contratista, si el contratista ve que hay algunos errores, pues definitivamente se lo va a decir al ingeniero y si el ingeniero fue el que hizo el supervisor, su reacción humana y natural va a ser defender su proyecto. Entonces, ¿nos pueden enviar la presentación? Sí, por supuesto. ¿Cómo puede un ingeniero FIDI gestionar eficazmente las expectativas de las partes interesadas cuando surgen discrepancias entre el diseño original y las condiciones reales del sitio durante la ejecución del proyecto? Siempre hay posibilidades de que se reúnan con las partes. Eh, hay una cláusula de reuniones y pues siempre está también el tema del DAB. Entonces hay que utilizar las herramientas del contrato. Es un contrato muy flexible que además promueve mucho la comunicación. Bueno, me quedo hasta aquí. Os cumplieron la hora. Veo que ya empiezan algunos a retirarse. Muchas gracias. De todos modos, aquí queda mi correo. Con todo gusto, búsquenme. Los invito también a que entren a nuestra página de internet, a la página de Comad Latam y entrar a nuestras redes sociales, tanto la mía como de Comad y en un futuro la de Comad Latam. Les agradecemos muchísimo su asistencia. Esperamos que les haya sido de utilidad. Promuevan el buen uso de contratos FIDIC, promuevan el uso de los ingenieros y los consultores para esto. Y pues adelante. Espero que si tienen alguna otra pregunta, por favor ya mándamela a mi correo, porque pues se cierra aquí el chat. Les agradezco mucho. Ha sido un placer estar con ustedes. Que les vaya muy bien, bonito día y que tengan muy buena semana. Hasta luego.